el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que nuestro Dios incline su cabeza, su oído, para oír tu oración. Declaro esta mañana que un tiempo maravilloso viene para tu vida. En medio de la crisis que estamos viviendo, creo firmemente que el Dios a quien servimos está en control de todas las cosas. Así que esta mañana, o tal vez en la tarde o en la noche, en el momento en que tú veas esta predicación, pero en este momento estamos predicando directamente, saliendo en directo para la ciudad de Huancayo y de Lima. Quiero bendecir a mis hermanos que están viniendo a congregar, a reunirse a nuestra iglesia para adorar al Señor. Se están reuniendo para orar, para buscar un tiempo delante de la presencia de Dios. Yo hoy voy a hablar acerca de un tema muy, tal vez controversial. Mucha gente creemos conocer el amor de Dios. Creemos saber cuál es el amor de Dios, cómo Dios ama a las personas. Por eso al título de esta predicación le hemos puesto un Dios de amor, entre comillas, ¿no? O sea, en forma de pregunta, un Dios de amor. Por eso quiero orar contigo. Quiero que en un momento te pongas de pie, o si estás de pie está bien, pero ponte de pie un momento. Y quiero que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que su presencia venga, que nos enseñe su palabra, que su palabra la ponga en nuestro corazón, que su palabra nos pueda ministrar a cada uno de nosotros. Allí donde estás, quiero pedirte que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Déjame orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro, Señor, una palabra de bendición. Yo declaro una palabra de ánimo. Yo declaro una palabra de revelación en este día, Señor. Te pido que seas tú tocando el corazón, la mente, el espíritu de cada persona que está conectada a esta señal. Señor, te pido, Señor, que tú abres el corazón, que tú ministres, Señor, que tú sanes, Padre Santo, los corazones, el alma, el espíritu, Señor, de tus hijos. Padre, declaro esta palabra. Bendigo, Señor, a cada persona. Bendigo cada hombre, cada mujer de Dios, Señor, que va a recibir esta palabra. Declaramos, Señor, que tienes el control. Declaramos, Señor, que tú haces tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que levantes tus manos un momento. Quiero que adores al Señor conmigo. Si me apoyas con el piano, vamos a orar, o en medio de esto yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano. Vamos donde tú estás, levanta tus manos. Quiero que le des gracias al Señor. Quiero que le permitas a la presencia del Espíritu Santo venir sobre ti. En esta hora atamos todo espíritu de sordera y de ceguera espiritual. Y declaro la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo. Sé que esta palabra te va a bendecir. Sé que esta palabra te va a dar ánimo. Sé que esta palabra te va a dar aliento, consuelo, te va a exhortar también. Así que esta mañana bendecimos el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Bendice el nombre de nuestro Dios. Bendice el nombre de nuestro Dios. Te exaltamos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Te damos, Señor, toda la honra, toda la alabanza. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Te adoramos a ti, Señor. Vamos, levanta tus manos un momento más. Bienvenido, Señor. Háblanos, ministranos. Señor, satúranos con tu gracia, con tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que puedas tomar asiento. Quiero que vayas conmigo a un pasaje de la palabra de Dios
Cuando hablamos acerca de un Dios de amor, quiero que vayas al libro de Corintios, capítulo 13, y quiero que lo leas conmigo en esta hora. Ve conmigo al libro de Corintios, primera libro de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer este pasaje. Este pasaje habla acerca del amor de Dios. Y realmente hoy vamos a comprender a qué Dios entiende por amor a su pueblo. Qué Dios muchas veces, hermanos, va a hacer como una expresión de amor. Muchos de nosotros tal vez no podamos entender, hermano, las expresiones de amor de Dios. Pero este día yo quiero que usted comprenda lo que significa, lo que implica el amor de Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3, vamos a leer. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, yo y no tengo amor, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Saben? Un Dios de amor reza el título de esta predicación. ¿Sabes? Yo quiero compartir contigo otro pasaje de la palabra y está en primer libro de Juan. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No sé si usted ha visto esta expresión en carros, en casas. Dios es amor. Yo he visto a gente poniendo esta expresión, hermano, escribiendo esta frase en muchos lugares, ¿no? En stickers. Pero la pregunta es, ¿conoces al Dios de amor? Por eso la pregunta que te hacemos hoy, ¿conoces? La pregunta que es el título de la prédica, ¿un Dios de amor? La retórica es, ¿conoces al Dios de amor? Hoy quiero definir este rasgo de la naturaleza de Dios. Y quiero decirte que no es que Dios tenga amor, sino Dios es amor. Hermano, necesitamos entender que la naturaleza de Dios es amar. Mucha gente dentro y fuera de la iglesia piensa tener una respuesta acerca, hermano, de lo que es el amor de Dios. Pero hoy tal vez no te hable de la totalidad, ¿no? Yo conozco el amor de Dios. Por eso, hermano, pero yo quiero decirte una cosa. Muchos de nosotros no conocemos el amor de Dios. Ahora, yo no conozco la totalidad del amor de Dios, pero te voy a hablar de un rasgo, de unas características. Hoy quiero compartirte 3 características que te van a ayudar mucho acerca de cómo conocer el amor de Dios. Ahora, para conocer el amor de Dios, yo quiero compartir contigo qué es esta definición. Las personas en el mundo conocen esta definición, hermano. A esta definición va a determinar el amor natural. ¿Qué es el amor natural? Es un sentimiento, dice, de afecto. Es una inclinación. La palabra dice, el concepto dice que, hermanos, el amor es un sentimiento de afecto, es una inclinación hacia una persona o cosa. Fíjese, dice, es una inclinación hacia una persona o cosa a la que le deseamos lo bueno. También dice la palabra o el concepto, hermano, que amor es un sentimiento de atracción emocional o sexual hacia una persona con la que uno quiere compartir la vida. Estoy hablando de un concepto natural de amor. Amor natural es el conjunto de comportamientos y actitudes que resultan, hermanos, desinteresadamente e incondicionalmente entre dos seres que tienen la capacidad
de desarrollar una relación. Mire qué tremendo concepto, ¿no? Dice, hermano, es un comportamiento, son actitudes desinteresadas e incondicionales, que dice que se da entre dos personas que tienen la capacidad de desarrollar una relación. Me gustó mucho este concepto. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios es la manifestación de su carácter. Y su amor, hermano, es el mismo. No, y su amor, el amor y la naturaleza de Dios, Dios es el amor, no tiene amor, Dios es amor. Y ese amor no entra en conflicto con su santidad. Ese amor no entra en conflicto con su rectitud. Ese amor no entra en conflicto con su gracia, ni siquiera con su ira. Escúcheme. El amor que es Dios mismo no entra en conflicto con su ira, porque Dios también tiene ira. Él se aira, sí. O sea, es un resultado de su naturaleza, pero no es su naturaleza. Así que cuando Juan capítulo 4, primera de Juan 7 y 8 nos dice, cuando habla de amor, está hablando en el griego, está usando la palabra ágape. Y ágape, hermano, habla de un amor incondicional y habla de un amor desinteresado, que al grado que él nos entregó a su propio hijo. Juan capítulo 3, versículo 16, un pasaje bíblico, hermano, que mucha gente conoce de memoria. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta expresión encierra una medida que el hombre no podía conocer ni entender. Fíjese, no dijo de tanta cantidad, de tanto es el volumen del amor de Dios. No, la expresión que se usa en el castellano, hermano, y en el hebreo es incomprensible el amor que Dios tuvo por el hombre, que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Recuerde, en primer lugar, Dios es la expresión del amor. En segundo lugar, Dios es la fuente del amor. O sea, de Dios, hermano, se produce el amor. Para que usted pueda amar correctamente, usted necesita conocer a Dios. Usted necesita conectarse con Dios. Y en tercer lugar, Dios produce amor genuino en el hombre. Cuando el hombre ama correctamente a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su prójimo, ha sido conectado a la presencia de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Hermano, yo quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Vaya conmigo al libro de Romanos 5, 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero que lo lea conmigo. Quiero que usted pueda ir a este pasaje, porque lo que va a pasar es que nosotros necesitamos, hermano, urgentemente conocer el amor de Dios, porque la gente habla acerca. Yo he escuchado personas decir, es que en esa iglesia no hay amor de Dios, y es que esa persona no tiene el amor de Dios, y han confundido el amor de Dios con cualquier concepto personal que no tiene que ver, hermano, con la naturaleza de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, hermano, sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que el hombre le iba a traicionar. Pero con todo, hermano, a pesar de eso, Dios decidió crear al hombre, porque el fin, hermano, el fin el propósito de Dios era que el hombre, hermano, conociera el amor de Dios. Así que el amor de Dios siempre se manifestará de acuerdo al propósito de Dios, para que el hombre, hermano, no lo pueda alterar jamás. Recuerde, el propósito de Dios es que el hombre conozca el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Quiero que vaya conmigo. Hay unos pasajes de la palabra de Dios para que usted y yo podamos entender qué es lo que significa este amor. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjese, el propósito principal de Dios es que nosotros, al conocer el amor de Dios, nos convirtamos en hijos de Dios. El amor, hermano, que debemos recibir va a ser el amor de un padre hacia sus hijos. Dice la palabra, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, el propósito final del amor de Dios es que nosotros conozcamos a Dios como un Padre y recibamos el amor del Padre. Ese amor, hermano, nos va a proteger, ese amor nos va a proveer, ese amor nos va a consolar, ese amor nos va a restaurar, ese amor nos va a entender, nos va a perdonar, nos va a defender. Ese amor, hermano, nos va a corregir y nos va a instruir. El amor de Dios se manifiesta, como decíamos en el concepto, a través de acciones reales. No son palabras solamente. A cada uno de nosotros necesitamos, hermano, experimentar ese amor para poder unirlo al propósito eterno de Dios. Cada acción de Dios debe recordarte una expresión de su amor. Cada circunstancia en tu vida va a recordarte una expresión del amor. Escúcheme lo que le voy a decir. Cada situación, sea buena, sea mala a tu entender, te va a recordar una expresión del amor de Dios. Aunque muchas veces esas circunstancias sean dolorosas, sean incomprensibles. Por eso todos nosotros necesitamos comprender qué significa, qué implica el amor de Dios. La pregunta que vuelvo a hacerte, ¿conoces el amor de Dios? Amado amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, líder de nuestra iglesia, si tú no conoces el amor de Dios, entonces tú no le puedes servir. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una expresión o un significado de la adoración es el intimar con Dios, es tener una relación de amor con el Señor. Ahora, en primer lugar, el amor de Dios te puede llevar a tropezar. Así es. Quiero compartir contigo esta verdad. El amor de Dios te puede llevar a tropezar. Sabes, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 11. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la escritura? Vaya conmigo a Mateo capítulo 11. En el libro de Mateo capítulo 11, en el versículo 1. Miren lo que sucede. Dice Mateo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, voy a ir a la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando Juan el Bautista, quien estaba preso, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien nosotros hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otra persona? Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica el evangelio. Y díganle, dice, ¿no? Dios bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Dice, la traducción viviente dice, Dios bendecirá a los que no se apartan de mí por causa de las circunstancias. Hermano, dice la palabra que dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabe qué significa la palabra tropiezo? La palabra tropiezo significa escándalo. Hermano, ¿por qué yo le digo? Porque el amor de Dios te puede hacer tropezar. Porque nosotros nos podemos preguntar, Juan había sido encarcelado por predicar el evangelio del arrepentimiento. La Biblia dice que Juan habló claramente con Herodes. Herodes era un político.
A mí me da mucha gracia escuchar a gente que dice, no, ¿cómo los pastores van a hablar de política? ¿Sabía usted que Juan el Bautista le dijo a Herodes, que era hermano del gobernador de su nación, le dijo, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano? En el libro de Marcos capítulo 6 se relata la historia de por qué Juan estaba encarcelado. Juan, hermano, le había dicho a Herodes, no está bien que tomes la mujer de tu hermano. Y Herodías, hermano, era una mujer corrompida, perversa. Y esta mujer, hermano, era su cuñada. Y se había metido con Herodes. Y Juan el Bautista estaba señalando ese pecado. Ahora, cuando Herodes se encarceló y mandó a decapitar por esta razón, hermano, a Juan el Bautista, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Hermano, ¿qué dijo Jesús? Juan el Bautista estaba mandando a sus discípulos y le estaba diciendo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Sabe por qué estaba diciendo eso? Hermano, porque Juan el Bautista estaba sufriendo en la prisión. Imagino que, hermano, le esperaba la muerte a Juan. Ahora, hermano, Jesús no hizo nada para sacarlo. Escúcheme, Jesús lo dejó preso y Jesús dejó que lo decapitaran. Yo quiero que tal vez usted no sabía, Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Era un familiar cercano. Y tal vez te estás preguntando, ¿y dónde está el amor de Dios? Siendo Jesús un familiar cercano a Juan. Hermano, Juan fue el que bautizó a Jesús, al Mesías verdadero. Juan, hermano, dijo en una expresión, cuando Jesús fue a bautizarse, Juan le dice, yo no soy digno de desatarte tus sandalias. Juan tenía, hermano, a Jesús en alto, pero llega un momento en su sufrimiento y dice, ¿eres tú realmente? ¿Estás ahí, Dios? Hermano, ¿eres Dios de amor o esperamos a otro? Preguntó Juan. ¿Vas a sacarme de la cárcel? ¿Tú eres mi primo? Hermano, ¿vas a sanarme de esta enfermedad? ¿Vas a sacarme de este hospital, Señor, después de todo lo que yo te he servido? ¿Vas a, Señor, bendecirme económicamente y a sacarme de la necesidad económica? ¿O nos buscamos a otro Mesías? ¿O nos buscamos a otro Cristo? ¿O me voy a otra religión? Porque no estoy escuchando nada acerca de ti. No tengo ninguna respuesta de ti. Hermano, ¿sabe? Jesús había dicho, cuando usted lee el pasaje, vamos a leer los versículos del 10 al 12. Mire lo que dice. Jesús hablando de Juan, Mateo 11, versículo 10 dice, Jesús hablando de Juan, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, dice, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagínense, Jesús estaba diciendo, Juan el Bautista es el profeta más grande que ha habido. ¿Y por qué, hermano, Jesús no fue a sacarlo de la prisión? Porque Jesús permitió que lo decapitaran. Muchas veces, hermano, esas reacciones, esas circunstancias que van a hacerte preguntarte a ti, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el Jesús, mi primo? ¿Dónde está el Jesús a quien bauticé? ¿Dónde está el Jesús a quien yo serví? ¿Has tropezado con la voluntad de Dios? Hermano, porque muchas veces vamos a pensar que Él nos ha abandonado. Te ha abandonado el amor de Dios. ¿Qué circunstancia estás atravesando? Que al igual que Juan vas a decir, ¿eres tú? ¿Estoy en el lugar correcto o me busco otra religión? ¿Eres tú, Señor, o me busco a otro Mesías? ¿Has tropezado
en la voluntad de Dios? ¿Has tropezado con el amor de Dios? ¿Esto realmente será el amor de Dios? Yo le decía, el amor de Dios está para cuidarnos. El amor de Dios, hermanos, está para protegernos, para consolarnos, para restaurarnos. También para abandonarnos. ¿Por qué sucedió esta circunstancia? ¿Estás pasando tú por la misma situación? El Perú está pasando por la misma situación. Cuando hoy, hermano, gente comunista tomó el gobierno, ¿dónde está Dios? Hemos orado y hemos ayunado. ¿Y dónde está Dios? Te pregunto, ¿conoces el amor de Dios? En segundo lugar, el amor de Dios te puede llevar a criticarlo a Él. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 11. Mire lo que dice la palabra. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vaya conmigo. Voy a leer desde el versículo 1 al 7. Y esta es la historia de Lázaro. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó, dice, sus pies con sus cabellos. María, hermano, era la mujer pecadora que se metió en una reunión donde estaba Simón el leproso, a quien Dios sanó y a quien lo invitó a cenar. Y donde, hermano, Dios el Señor le enseñó a la gente lo importante que era que nosotros tuviéramos gratitud en nuestro corazón. Dice el versículo 3, Juan 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Enviaron a personas a decirle a Jesús: Señor, el que tú amas, tu amigo Lázaro está enfermo. Versículo 4, capítulo 11 de Juan. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice versículo 5, miren lo que dice: y amaba Jesús a Marta, a Marta, a María y a su hermano y a Lázaro. Mire el versículo 6, dice: y cuando oyó esto Jesús, que él estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de oír que su amigo estaba enfermo y lo estaban mandando llamar, Jesús se queda 2 días más en ese mismo lugar. Luego, después de esto, versículo 7, dijo a sus discípulos: vámonos a Judea otra vez. Y Judea, hermano, no era el lugar donde estaba Lázaro. Jesús se fue a un lugar, hermano, contrario al lugar donde estaba su amigo. Qué tremendo, ¿no? Le mandan llamar porque está agonizando esa persona y Jesús se va a otro lugar. Y la Biblia dice: y Dios y Jesús los amaba a ellos. Qué tremendo, qué extraño. Usted y yo diríamos: ¿cómo es posible que tú dices que amas a Lázaro como tu amigo, pero no te levantas para ir a sanarlo? Agarras y te vas a otro lugar. ¿Puedo creerte de verdad que tú le amas? Muchos dirán: pero se sabía que Jesús lo resucitaría. ¿Tú lo sabías? Te pregunto. Hermano, hoy tú sabes que Lázaro resucitó. Hoy tú conoces que Lázaro resucitó, pero quiero decirte que la muerte de Lázaro fue un momento de crisis profunda para su familia. Marta y María, hermano, se dolieron por lo que había pasado. Porque tal vez, hermano, Lázaro era el sostén de la casa. Porque tal vez, hermano, ellos no tenían otra familia más que a Lázaro. Y las mujeres en ese tiempo necesitaban un hombre en casa. Tú y yo, hermano, sabemos el final de que Jesús resucita a Lázaro. Pero, hermano, ellos no lo sabían. Hermano, muchas veces las tardanzas de Dios, muchas veces las tardanzas que tú interpretas como tardanzas son parte del propósito de Dios. ¿Qué habrías dicho tú?
Muchas veces, hermano, queremos que el pastor, que la gente, que nuestro alrededor reaccione a nuestras necesidades. ¿Y qué sucede cuando no pasa? ¿Qué sucede cuando nos abandonan? ¿Qué sucede, hermano, cuando nos dejan? Cuando nosotros no sabemos realmente qué va a pasar. La Biblia dice, hermano, que esta muerte, que esta situación tenía dos propósitos. Vaya conmigo, vamos a leer el capítulo 11, versículo 17 al 21. Quiero que lea conmigo este pasaje. En el versículo 17 dice, vamos a leer de el versículo 14, el primer propósito que Dios tenía. Dice el versículo 14, entonces Jesús le dijo claramente a sus discípulos, Lázaro ha muerto, porque ellos no estaban entendiendo, porque ellos pensaban que estaba dormido, porque el Señor Jesús en el versículo anterior le dijo, en el versículo 11 le dice, dicho esto, les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Capítulo 11 de Juan, versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba, que estaba reposando en el sueño. Versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Los discípulos no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Ya había pasado varios días de que lo anunciaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo. El versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, me alegro de que no han estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre, nunca falta un Tomás en el grupo, ¿no? Y el versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le contesta, tu hermano resucitará, Marta. Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la estaban consolando, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró delante del sepulcro. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, está apestando. Señor, el cuerpo ya está podrido, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle. ¿Sabe? Muchas veces Dios tiene en sus planes una supuesta tardanza. Yo te pregunto, Dios está llegando tarde a tu necesidad. Dios está llegando tarde a tu necesidad. Dios quería darle una lección a sus discípulos. Dios les dijo: es necesario. Qué bueno que no han estado ahí para que ustedes crean. Hermano, Dios le dio la más grande lección de resurrección. Dios le dio la lección de resurrección a sus discípulos. Le dijo: esta será la manera de que ustedes van a obrar. Él no fue corriendo cuando le dijeron: Señor, ven, tu amigo ha muerto. Él esperó, hermano. Él dejó que la gente pensara y creyera que él estaba tarde. Yo te pregunto, Dios está llegando tarde a tu necesidad. Dios está llegando tarde a tu aflicción, a tu angustia. Perdóname, Dios nunca llega tarde. Es su tardanza, hermano, de Jesús. Esta tardanza de Jesús les demostraría a sus amigos que la resurrección de Lázaro estaba en los propósitos eternos del Señor. De otra manera, Lázaro seguiría en esa tumba hasta hoy. Hay situaciones en las que Dios, como hermano a Juan el Bautista, va a dejar que lo decapiten. Va a dejarlos en una prisión porque tiene que cumplirse el propósito eterno de Dios. Y hay situaciones en las que, hermano, como a Lázaro, Dios lo va a sacar de esa situación. La pregunta es: ¿estás dispuesto a aceptar el amor de Dios que está conectado profundamente a su voluntad? Porque muchas veces, hermanos, si Dios no contesta tu oración, entonces vas a abandonar su camino. La palabra dice que las dos, Marta y María, le dijeron: si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado, Señor, si tú hubieras puesto tu mano, si tú hubieras hecho algo, no hubiéramos estado, el país no hubiera estado en esta situación. Si tú, Señor, hubieras hecho tal cosa, yo no estaría hospitalizado. ¿Por qué no viniste, Señor? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué permitiste que murieran estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? El amor de Dios te va a llevar tal vez a criticarlo, porque el amor de Dios está conectado a su propósito, y su propósito está, hermano, dependen, y ellos dependen profundamente de la voluntad de Dios. El amor de Dios te está llevando a creer que Él te está castigando. El amor de Dios, la supuesta tardanza de Dios te está llevando a creer, hermano, que Él se equivocó en lo que está pasando. La pregunta que yo te hago esta mañana: ¿estás criticando la decisión de Dios, que es parte del amor de Dios para la vida de las personas? Porque si realmente está dentro de su propósito, si realmente, hermano, está dentro de su voluntad, vas a escuchar la voz de Dios diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y se cumplirá la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Pero puede que ese amor, hermano, te lleve a criticar a Dios. Te lleve a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Conoces el amor de Dios? Quiero compartir una tercera circunstancia de la palabra. Porque el amor de Dios muchas veces se manifiesta en un silencio de Dios. Escúchame, el amor de Dios muchas veces se va a manifestar en un silencio de Dios. Quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 15. Esta es la historia de una mujer que se acercó a Dios. Y dice la palabra que Dios no le contestó absolutamente nada. Vea la palabra de Dios, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21 dice. Quiero que lea conmigo. Mateo 15, versículo 21. Dice la escritura: saliendo Jesús de ahí,
Se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros, grita detrás de nosotros. Señor, está haciendo un escándalo, échala. Dice la palabra, versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra alguna. Dios se silenció ante los gritos de una mujer en necesidad. Muchos de nosotros seríamos ofendidos con esta actitud porque Él no está contestando. Algunos diríamos: hermano, por lo menos dime no. Y quiero pedirte esta mañana, no saques conclusiones equivocadas del silencio de Dios. Porque, hermano, tú no conoces el propósito de Dios en aquello que está sucediendo. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Tienes un silencio de Dios? Hermanos, en el primer ejemplo del amor de Dios, Dios dejó a Juan en la cárcel. Dios, hermano, no contestó esa oración. Dios lo dejó, y no solamente lo dejó preso, sino permitió que lo decapitaran. Y mucha gente puede tropezar con esa expresión de amor de Dios, porque su amor de Dios está conectado profundamente a su propósito. Y su propósito, hermano, siempre, hermano, el propósito de Dios depende de la voluntad de Dios. Y aquí ahora una mujer sale gritando y diciendo: Señor, por favor, ayúdame. Y dice: el Señor no le contestó palabra alguna. Quiero que tú sepas esta mañana que el silencio de Dios no significa que Dios no está interviniendo en tu situación. Tal vez tú no estás mirando nada. Tal vez, hermano, tú no estás viendo qué está pasando. Tal vez tus ojos naturales están desesperados por lo que estás viviendo, pero vengo a decirte de parte de Dios, aunque tú no mires nada, Dios está interviniendo. La Biblia dice que el ángel le dijo a Daniel: desde el primer día en que dispusiste tu corazón para orar, yo he salido del cielo para traerte una respuesta, pero se me opuso, hermano, ángeles caídos para no llevarte la respuesta. En el momento en que tú decides buscar a Dios, hermano, la palabra de Dios dice que Él saldrá a responder tu oración. En segundo lugar, el silencio de Dios no significa que Él se está negando a darte lo que estás pidiendo. Cada vez que Dios se silencia, esto no quiere decir que Él se está negando a darte lo que que tú le estás pidiendo a Dios. Muchas veces, hermano, tiene que ver con el tiempo de Dios. Un niño pequeño ha visto tal vez el arma de su papá, un papá policía. Y, hermano, un niño de 5 años, cuando dice: papá, por favor, préstame tu arma, y el papá le dice que no, que con esa arma no puede jugar. No es el tiempo de Dios. Si ese niño llegara a los 18, 20 años y quisiera ser un policía, entonces pondrían esa arma en su mano. El silencio de Dios no significa negativa. Puede, hermano, que no sea el tiempo del Señor para ti. Por eso es importante que tú puedas interpretar, puedas conocer el amor de Dios. Y en ese amor Dios se va a silenciar. El silencio de Dios no significa que Él te está castigando. Muchas personas piensan, hermano, que Dios me está castigando por mi pecado. Ciertamente nuestro pecado trae corrección. Nuestro pecado, hermano, va a traer dolor y va a traer juicio de Dios. Pero cuando Dios te ha perdonado y cuando estamos queriendo pedir algo al Señor, Dios se va a silenciar. Porque está esperando el momento oportuno, el momento correcto para Dios entregarte lo que estás pidiendo. Quiero decirte esta mañana que el silencio de Dios no significa rechazo. Que el silencio de Dios no significa que Él está desagradado contigo. Si tú estás en pecado, arrepiéntete y vuélvete a Dios.
Pero quiero que sepas que el silencio de Dios no significa que Él te ha abandonado. ¿Cuánta gente dice, Señor, tú ya no estás, tú me has dejado, ya no te siento? ¿Ha dicho alguna vez, Señor, ya no siento tu presencia? Yo muchas veces he dicho, Señor, ¿dónde estás? No siento tu presencia. Y cuando he estado repitiendo tanto eso, el Señor un día me contesta el Espíritu Santo y me dice, mi trono nunca se ha movido de su lugar. Si tú sientes lejanía de Dios es porque tú y yo nos apartamos. Tú y yo salimos en sentido contrario a la presencia de Dios. Su trono no se ha movido. Y si tú no estás sintiendo a Dios y tú estás sintiendo la lejanía de Dios, es necesario que te vuelvas a conectar con la presencia de Dios. Y miren este pasaje, este silencio se pone peor. Ya no solamente, hermano, Dios no la contesta, sino ya la ofende. Sino, hermano, no solamente Dios se calla la boca, sino ahora hace una expresión de ofensa. La va a ofender. Y dice la palabra, quiero que vaya al versículo 24. Mateo 15, versículo 24, léalo conmigo. Dice, vamos a leer desde el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues que da voces detrás de nosotros. Y dice, el Señor le respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró diciendo, Señor, socórreme, ayúdame por favor. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire, hermano, esto se puso peor. Tras el silencio, ahora viene la ofensa. Dice, no está bien sanar a los perros. No está bien traer liberación a los perros. Te preguntarás, ¿y dónde está el amor de Dios en esta respuesta? A muchos hermanos esto puede parecerle un insulto, pero Dios trató con rudeza. Ciertamente Jesús trató con rudeza a una mujer, pero ¿por qué razón? Porque muchas veces, hermano, suceden circunstancias en nuestra iglesia. Muchas veces pasan situaciones para hacerte madurar, para hacerte crecer. He escuchado tanta gente decir, no, este fulano es hipócrita, los cristianos son hipócritas, me ha pasado esto o aquello. Esas circunstancias que han pasado es para que tú madures, para que tú puedas crecer, para que tú puedas entender, para que tú seas un mejor cristiano y le puedas dar ejemplo a las personas. ¿Cuántas veces yo le he dicho a la gente, yo no debería estar en la casa del Señor, yo no debería ser ni siquiera pastor de la iglesia? Pero lamentablemente, hermano, porque hemos visto circunstancias, mal ejemplo. Jesús estaba ofendiendo a la mujer y le estaba diciendo, no te puedo dar tu sanidad porque la sanidad no es para los perros. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Te aseguro, a la primera, hermano, usted se hubiera ido de la iglesia. Y tanta gente, que, hermano, no puede soportar una circunstancia difícil. Un momento de crisis, un momento, hermano, te dice, hay gente en la iglesia que se ha portado mal contigo. Hay situaciones donde Dios no ha contestado tu oración para ser sanado. Pero dice la palabra que esta mujer insistió. Y esta mujer insistió. ¿Y a qué le llevó estas circunstancias? No para que la persona se fuera, no para que la persona abandonara el camino de Dios. Muchas circunstancias, hermanos, van a suceder en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en fe. Esta mujer, hermano, no salió corriendo, no salió a quejarse, no salió a tener conmiseración de ella misma al ver sus heridas. Y es que cuando una persona tiene una necesidad de Dios, no va a dejar a Dios hasta que, hermano, encuentre el milagro. La gente quiere buscar un día, 2 días, 3 días, una semana, y cuando no hay respuesta, abandonan el camino de Dios.
Pero quienes tienen un deseo profundo, puede ser un día, pueden ser 2, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser medio año, puede ser un año, y están detrás y detrás hasta el momento en que Dios desata un milagro para tu vida. A esta mujer no le ofendió las palabras del maestro. Hermano, qué equivocado está la gente cuando dice, no, pero ¿cómo es posible que lo haya trasladado así? Qué atrevimiento cuando las personas juzgan, hermano, el silencio de Dios. Qué conclusión tan errónea tiene la gente diciendo que Dios ya no le ha contestado, que Dios, hermano, se ha ido, que Dios no contesta, que es mentira cuando buscamos el rostro del Señor. Este pasaje nos enseña que el amor de Dios está conectado a nuestro crecimiento. Está conectado a nuestro desarrollo, hermano, a que conozcamos mejor, hermano, a nuestro Dios. Él está esperando sacar de nosotros una actitud de fe, un acto de fe, que no abandonemos el camino. ¿Has creído que el silencio de Dios es sinónimo que Dios te abandonó? ¿Has creído tú que el silencio de Dios es sinónimo que Él te abandonó? En el primer ejemplo de Juan el Bautista, Dios permitió que él terminara en la cárcel y muriera. Porque, hermano, era necesario para la manifestación de la gloria de Dios. En el segundo ejemplo, Lázaro resucita. Y la pregunta que yo te hago, ¿y si no se mejora la persona que está enferma? ¿Seguirás amando a Dios? Si tú no puedes aceptar el amor de Dios de esa manera, será un tropezadero para ti. La palabra tropiezo significa escándalo. La Biblia dice, bienaventurado aquel que no se escandaliza porque se manifiesta la voluntad de Dios. Y en el tercer ejemplo de la mujer sirofenicia, cuando es ofendida, cuando, hermano, Dios no contesta, se silencia totalmente de esa circunstancia. ¿Cuál es la condición en la que estás viviendo hoy? ¿Qué situación te está llevando hoy? Estás como Juan diciendo, si tú no me sanas, si tú no me ayudas, si tú no me bendices, nos buscamos otro Mesías. Estás, hermano, criticando, juzgando a Dios, diciendo, es tarde, ¿para qué vienes? Ya no tiene sentido. Ya no puede Dios usarme y es tarde, ya estoy viejo. Es tarde. Ciertamente la venida del Señor se acerca. Y Dios, hermano, está despertando el corazón de hombres y mujeres que quieran servirle. No es tarde nada. Dios llega a tiempo. Si estás escuchando esta palabra y Dios te está llamando a servirle, no es tarde. Estás en el momento correcto de servir al Señor. No es tarde. Su tardanza para ti, hermano, es el tiempo propicio, es el Kairos poderoso de Dios. Y en tercer lugar, el amor de Dios te puede llevar a creer, hermano, que su silencio no significa amor. Que su silencio significa que te ha castigado, que su silencio te puede parecer que estás, hermano, que Dios se ha alejado de ti. Hay veces Dios se tiene que silenciar para que tú le puedas escuchar. Hermano, recuerda que en la música no todos son notas musicales. Para que haya una armonía necesitan silencios. Y Dios tiene una palabra poderosa para tu vida y ese silencio tiene que ver con una palabra profética para ti. Hoy quiero terminar esta palabra bendiciéndote. No sé dónde tú estés en el momento que escuches esta palabra. Puede que Dios tome 3 caminos contigo. Puede que Dios permita que lo que estás pasando termine, hermano, mal tal vez para ti. Pero este supuesto mal, ese supuesto dolor, esa supuesta circunstancia difícil en tu vida va a traerle gloria a Dios, va a traer cambio a la vida de las personas. Puede, hermano, que tu Lázaro reviva. Puede que tu negocio, tu vida, tu ministerio vuelva a la vida cuando esté totalmente muerto, cuando creas que no hay nada que hacer. O puede que en tercer lugar el silencio de Dios te lleve a buscarle. El silencio de Dios te lleve, hermano, a seguir creyendo, a seguir
predicando, a seguir viviendo delante de la presencia de Dios. ¿Conoces el amor de Dios? El problema es que la gente cree que el amor de Dios tiene que ver, hermano, con que las personas, con que Dios promueve, avale el pecado, con que Dios apruebe la indisciplina. Creen que el amor de Dios es promover la impunidad y estar en silencio ante la ilegitimidad. Yo quiero terminar esta noche, esta mañana, orando por ti, bendiciendo tu vida. Que tú puedas aceptar la voluntad de Dios, pero tú te seguro que sea la voluntad de Dios. Un día mi hija pequeña, mi hija mayor, Sara, estaba enferma y no podía mejorarse, no se podía sanar. La llevé al altar y pensé que Dios me la iba a quitar y ella se iba a morir. Pero el Señor me dijo que Él no había enfermado a mi hija. Y hay cosas, hermano, que no es la voluntad de Dios. Pero lo de Juan, el dejarlo en la cárcel, el permitir que lo decapitaran, era parte, hermano, del amor de Dios a Juan, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Por eso, antes, hermano, de seguir peleando, antes de seguir adelante o de renegar de Dios o de buscarte otro Mesías, necesitas conocer realmente cuál es la voluntad perfecta de Dios. Cuando el Señor me dijo, no es mi voluntad que la niña esté enferma, hermano, oramos, hicimos guerra espiritual, la niña se sanó. A los 5 minutos estaba comiendo. ¿Conoces el amor de Dios? ¿Conoces el amor de Dios que está conectado al propósito de Dios y que dependen profundamente de su voluntad perfecta? Si no lo conoces, no sea que te suceda lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Y aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, echamos fuera demonios. Y el Señor le contestará, no te conozco, no sé quién tú eres. Usaste y aprovechaste los dones, la unción, pero nunca tuviste una relación profunda con Dios. Esta hora yo quiero orar por ti, para que Dios te dé la fortaleza. Si a ti, como Juan, vas a tener que quedar en una prisión y al final va a terminar supuestamente mal, voy a orar para que Dios te dé la fe y puedas esperar el tiempo correcto de Dios y no pienses que todo está acabado, que Lázaro se volverá a levantar de esa tumba. Y voy a orar para que Dios pueda ponerte fortaleza en el corazón y sigas peleando, creyendo que Dios hará el milagro, que Dios te sanará, que Dios te restaurará, que Dios te usará. No importa si la gente te ofende, no importa si la gente te juzga o te critica. Jesús le dijo a la sirofenicia, no está bien darle la sanidad a un perro. Su ofensa no puede llevarte a ti a renunciar, hermano, al milagro y a la bendición que tú estás esperando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro una palabra, Señor. Yo declaro una palabra, Señor, de ánimo, de fortaleza. Yo oro, Señor, para que no le falte la fe. Yo oro para los hombres y mujeres de Dios que están escuchando esta palabra, que no te falte la fe. Que Dios te fortalezca, que Dios te levante. Que podamos tener, hermano, la firmeza de aceptar los designios de Dios. Que Juan tuvo que aceptar los designios de Dios al final del camino. Que, hermano, la familia de Lázaro vio levantarse a su muerto. Que la mujer sirofenicia no tuvo que llevar a su hija hasta Jesús. Que a pesar de la ofensa, que a pesar del silencio de Dios, recibió el milagro poderoso de Dios. Oro para que sea cual fuese la circunstancia, que la voluntad de Dios sea para tu vida, sea manifestada para ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo en esta hora, te bendigo en esta hora. Ponte de pie en el nombre poderoso de Jesús. Déjame orar por ti, déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por personas que necesitan un milagro, que han sido ofendidos por el silencio de Dios. Que han sido, hermanos, que han tropezado frente a la voluntad de Dios en su vida personal. Gente que lo ha perdido todo. Que dice, de esto no me puedo levantar. Que ya está muerto, tiene 4 días. 4 días de putrefacto. Ya no puede hacerse nada con esto. No importa cuál sea tu circunstancia, hoy declaro sobre tu vida la voluntad perfecta de Dios.
la resurrección de las cosas que estaban muertas. Puede, Señor, la liberación de los demonios sobre gente que necesita la gracia del Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero invitar a los líderes. Yo quiero invitar a los líderes que puedan las personas venir adelante. Yo quiero que los líderes puedan orar por ti esta mañana. Yo quiero que podamos orar por las personas que tienen necesidad. Yo quiero que le pongan las manos ahora en el nombre de Jesús. Que puedas recibir el amor de Dios de la manera diferente que Él quiera manifestarse sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Ahí puesto de pie, si tú necesitas una oración, quiero que pases adelante. Y quiero pedir a los pastores de la iglesia que salgan y ministren a esta gente. Que sepan que Dios está en control. No importa lo que está pasando en nuestra nación. Dios está en control. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y tú que me estás viendo por el internet, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por la gente que le ha tocado, Señor. Padre, no ver la respuesta a su oración. Y como Juan terminar, Señor Jesús, en una prisión. Y oro también por la gente que se le ha muerto, hermano, sus sueños, su ministerio, su vida, por la resurrección que viene de lo alto. Porque Dios te amó como amó, dice, a María, a Lázaro y a Marta. Y oro por las sirofenicias para que no te falte la fe cuando se silencie Dios y cuando Dios te ofenda a través de sus siervos, a través de las circunstancias. Declaro en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, la bendición de lo alto, la unción del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida. Y que la voluntad perfecta de Dios se manifieste en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, quiero que oren los pastores. Yo quiero que oren los pastores por las personas que han pasado adelante. Quiero que oren, que les desaten una palabra. Vamos, vamos, vamos. Los hombres de Dios. En nuestra iglesia hay hombres y mujeres de Dios. Yo siento la presencia de Dios viniendo sobre ti y trayéndote fuerza. Si has encontrado tropiezo en Dios, pide perdón. Porque aún su voluntad, su amor puede llevarte a tropezar como fue con Juan el Bautista. No te busques otro Mesías. Estamos sirviendo a Dios verdadero. Mientras ministran a las personas, volvemos en un momento para levantar las ofrendas y los diezmos en la casa del Señor. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así, remolineando. Yo quiero bendecirte, a ti que estás honrando a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y para ser hijos de Dios, dice la palabra, tenemos que renunciar al pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y la ley no está hablando, hermano, de 613 mandamientos. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Uno de ellos dice, no robarás. A veces juzgamos a la persona que cae en fornicación, o que está borracho, que se droga. Pero hay tanta gente en pecado en la iglesia, robándole a Dios sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Y te exhorto en esta mañana a que no vivas en pecado. No tomes lo que a Dios le pertenece. No tomes lo que a Dios le pertenece. Yo quiero orar por ti, quiero bendecirte y declarar que no te va a faltar. La gente está anunciando que van a encerrar el mundo otra vez por la variante Delta. Yo me hago la pregunta, si la papaya, la cabra, que a quien se le hizo el examen de COVID y dieron positivo, también le dará la variante Delta. Yo quiero decirte que mientras tú vivas en obediencia a la palabra de Dios, ninguna de estas cosas vendrán sobre ti. La palabra dice, y te bendeciré, y te prosperaré.
Y dice la palabra, y te pondré arriba y no abajo. Ninguna enfermedad vendrá en tu casa. Así que quiero orar por ti ahí donde tú estás. Levanta tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Bendice al Dios Todopoderoso. Déjame bendecirte. El Señor Jehová tu Dios te bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz. Te prospere en todos tus caminos. Ninguna enfermedad que vino sobre Egipto, ninguna plaga te toque. No falte el aceite, el vino, el trigo, la leche, la miel en tu casa. Siempre hay abundancia y sobreabundancia en tu casa. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo con toda bendición de lo alto. Dios te bendiga tremendamente. Esperamos que este domingo puedan conectarse, si es posible, con la reunión de jóvenes. Va a haber una reunión, bueno, el sábado que viene está habiendo reuniones presenciales, perdón. Los días viernes ya no hay, bueno, algunas veces se están tirando por internet las oraciones, pero estamos teniendo oraciones presenciales. Los jueves estamos dando la clase de liderazgo. Conéctate, y quiero darte gracias por darme la oportunidad de compartirte esta palabra. El Señor te bendiga poderosamente. Gracias por dejarme entrar a tu casa. Y a la iglesia los bendigo con toda bendición de los cielos y de los abismos. En el nombre de Jesús. Gracias.